En el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y ciertas provincias del país se han escenificado eventos que han trastornado la tranquilidad de los dominicanos en el área de la infraestructura. Es el derrumbe de ciertas infraestructuras que han puesto a cuestionar lo que es la normativa, lo que es la supervisión y aquel papel que juega la municipalidad y todas las autoridades que intervienen en el sector. Por eso hemos querido tener a un ingeniero experto en el área. Él es fiscal nacional del Colegio Dominicano de Ingenieros y Agrimensores, CODIA, quien nos honra con su participación hoy en Una Mirada, el ingeniero Samuel Peña. Bienvenido, Samuel, a Una Mirada. Muchas gracias, Enrique, Andrés. Muy complacido de estar por primera vez en su programa y de verdad emocionado porque por los vínculos de amistad que nos han unido permanentemente y a sus gratas órdenes en lo que le pueda subir con este y cualquier otro tema. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuando hablamos de un fiscal, de un colegio, ¿es para los que construyen o es para los miembros? No. El fiscal, bueno, acertaste. El fiscal nacional del CODIA, que es uno solo para todo el país, quizá una de las debilidades del reglamento de su tribunal, es para perseguir las infracciones, violaciones disciplinarias, éticas y morales de sus miembros. O sea, es decir, el fiscal nacional del CODIA no tiene jurisdicción sobre quienes no tengan un título de ingeniero y tengan un exequatur y un número de CODIA. Yo creo que esa pregunta nos lleva entonces, o esa respuesta a las dos cosas, Andrés, sí, nos llevan a preguntarnos o a poner la conversación en contexto. ¿Qué es el CODIA y cuál es el papel que juega en el área de la construcción en el país? Bueno, el CODIA, se puede decir que es un lujo para los dominicanos porque es el primer colegio profesional de nuestro país. Ese buque insignia, creado el 11 de enero de 1963 mediante la ley 6160 por el Consejo de Estado del entonces que presidía el doctor Rafael F. Bonelli. Y dentro de sus objetivos está, primero que todo, regular el ejercicio de la ingeniería, la arquitectura y la agrimensura en el país. Procurar el bienestar social, cultural, profesional de sus miembros. Servir de guardián del interés público. Participar como asesor del Estado en la materia de su competencia y si se quiere participar defendiendo, porque así lo establece su reglamento, la soberanía nacional, la patria, el concepto de patria. Es el concepto más amplio que hay de colegio profesional, producto de una ley. Después se emitió la ley 6201 para agregarle la coletilla de agrimensores, sí, porque correcto. Antes primero solamente decía ingenieros y arquitectos. Y ese, si se quiere, legado, ese complejo de leyes fue coronado con la ley 6200, que regula el ejercicio de la ingeniería, la arquitectura y la agrimensura en este país, alrededor de todo lo que tiene que ver con el área de esa competencia. El colegio más amplio que la industria de la construcción, que digamos que la ingeniería que participa en la construcción. ¿Por qué? Porque en su seno abarca, aparte de los ingenieros civiles de distintas áreas, con todas sus ramificaciones geológicos, espaciales, etcétera, están los ingenieros químicos, los arquitectos, los ingenieros topógrafos, los ingenieros agrónomos, que a pesar de que tienen una asociación, el AMPA, correcto, y una el ADIA, también el ADIA, que es otra asociación, pero una gran parte de ellos está colegiado en nuestra institución. Es decir, que la ley obliga al
abarca todo el que tiene el título de ingeniero. Debería tener un techo, una sombrilla en el colegio de ingenieros. Una pregunta, Samuel. Aunque, No importa el área. aunque su formación, cuando nació, estuvo mucho más inclinado por la propia normativa, por los propios detalles de la ley, de su reglamento, al área de la construcción, donde era, digamos, la especialidad de ese momento, porque lo que existían eran los ingenieros topógrafos, a veces los ingenieros arquitectos y arquitectos, los ingenieros civiles, pero su función es global. Y debo decirle que, por ejemplo, los ingenieros químicos hacen una gran labor defendiendo los procesos, su papel como protagonista de los procesos industriales, de los procesos en la industria agroalimenticia, etcétera. Igual los ingenieros agrónomos, los agrimensores geomáticos, que es una nueva corriente bastante moderna, ingenieros geomáticos. Y están ahora, están los ingenieros electromecánicos, están los ingenieros electrónicos, los ingenieros mecánicos, que son otros, los ingenieros eléctricos, que también existen. ¿Y por qué por naturaleza siempre la gente ha asociado al CODI a ingenieros y civiles? Por el peso. Y arquitectos nada más. Por el peso numérico que tiene la profesión de los ingenieros civiles en su membresía. Es decir, nosotros somos alrededor de 45,000, 46,000. Y de eso, como el 45% deben ser ingenieros civiles. Y a partir de ahí, como un 10, un 12 o un 20 deben ser arquitectos. Y algún 18 ingenieros electromecánicos, industriales que están ahí también, electrónicos, eléctricos, y esa gama de robótica, porque la vida va evolucionando y va creando nuevas. Claro. De hecho, hay una propuesta ahora mismo que me envió el abogado, ustedes lo conocen, Amadeo Peralta, que siempre está luchando allá con los problemas. ¿Estuvo aquí en este programa? Bueno, del ejercicio de los agrimensores, donde él hace una sugerencia y nos menciona en un anteproyecto, una sugerencia que hizo para modificar el código de ética del colegio, de alrededor de 200 profesiones que entran en el rango de ingeniería, y todas acaban en el colegio porque no está restringido. Ok, correcto. Una pregunta, Samuel. Sin entrar en detalle en cuanto a las infracciones, a los delitos que pudiera cometer un miembro. Ahora, ¿cuáles son las sanciones más graves que recuerdan en el colegio se han aplicado a un ingeniero, a un miembro, por falta grave de su ejercicio? Mira, la forma de sancionar un miembro del colegio, porque están los ilegales, que son los que me imagino que entraremos en ese terreno, son los que construyen, que son la mayoría sin ser ingenieros, que es otro aspecto. La ley es limitativa. En cuanto a los miembros, el CODIA tiene dos formas de sancionarlo. Una, su tribunal disciplinario, haciéndole un juicio. Cualquier ciudadano puede someter un colegiado, el propio colegio, otro colegiado, los organismos del colegio, y después de un proceso, el normal, típico, igual. A los no colegiados, ustedes no tienen jurisdicción sobre ellos. No, en el colegio no. Pero tenemos en la justicia sí. Entonces, si es sancionable, hay una gama de sanciones, de la advertencia, la amonestación, la censura, suspensión de sus derechos, pero la más crítica es la suspensión de su ejercicio profesional por un año, para cuya acción, esa es la más crítica que puede imponer el tribunal. Tiene que solicitárselo, porque así está establecido en la ley, al Poder Ejecutivo a través de luego que el Tribunal Disciplinario lo sanciona, al Ejecutivo. Luego que el Tribunal Disciplinario lo sanciona, eso debe pasar a la Junta Directiva del CODIA a través de su órgano jurídico, solicitarlo al Poder Ejecutivo, y es el Poder Ejecutivo a través de jurídico también quien ordena la suspensión de ese ejercicio. De hecho, eso pasó hace bastantes años, que quizás es de los casos más notorios, con el ingeniero Félix Bautista, cuando hubo un escándalo cuando él era director de la ¿Quién es senador hoy? Sí, hubo un escándalo con un acueducto en San Pedro de Macorís, y tanto él, bueno, precisamente uno de los que está sonando ahora en el lío de la Boisove, Bolívar Ventura, fueron ambos sancionados aquella vez, porque trabajan juntos, que Bolívar era el contratista y
Esas son de las sanciones más drásticas que había. Hay otros nombres menos sonoros, pero también el CODIA tiene la potestad de someter a cualquier ingeniero infractor, así como otro no ingeniero, a la Suprema Corte de Justicia por violaciones flagrantes, graves, al ejercicio de la profesión, y solicitar sanciones hasta de suspensión hasta de 5 años en caso de repetición del delito, ¿verdad?, de la infracción de la ley, hasta de 5 años del S4. La reincidencia. Y por supuesto, en la justicia penal, el CODIA también puede solicitar multas que en el caso de la ley del CODIA son risibles porque es una ley que data de 60 años. Correcto. Usted sabe que aquella de 1.000 pesos, ¿verdad? Claro, claro. Debía ser 1 millón. Pero Claro. la reforma del 2001 no lo contempló eso. No, Tú mencionaste una reforma creo que la 6201. No, fue en tocó el esa mismo parte. año, fue en el mismo año 63 que se reformó la 6300, la 6160 se hizo la 6201, fue en el año, ahí mismo, fue como a los 2 que me meses. guié por el Ok. 01, pensé que era No, fue ahí mismo, no, porque requiere una actualización. exacto, esa ley. 6201-63, correcto, sí. ¿Se ha dado el caso de un sancionado que haya sido sorprendido ejerciendo la profesión aún estando condenado? Y en ese caso, ¿qué pasaría? Mira, para ser honesto, sí, porque como el paquete de leyes que hay en el país a veces son muy endebles. Y fíjate qué ruta debe tomarse para su aplicación. Después que el CODIA está convencido que ese miembro cometió una infracción a sus normas y lo suspende allá en el colegio, pero que eso quizás no tiene mucha importancia si el elemento no aspira a dirigir, ¿verdad? Porque los colegios casi siempre una minoría que participa, la mayoría no se interesa. Pero cuando tú lo suspendes de ejercicio de profesión, que está impedido de trabajar, a veces se queda en el camino entre la burocracia de enviarlo al Poder Ejecutivo. Eso pensé. Y bueno, de hecho, ahora hay un caso hasta sui generis, que un ingeniero, un agrimensor que le fue solicitada en un tribunal disciplinario anterior al que yo estoy, porque tú cambias anual, en el CODIA las elecciones son anuales, de todos sus organismos. Incluyendo al presidente. Incluyendo el presidente, y está prohibida, el único gremio que está prohibida la reelección del presidente es el CODIA. Y se cumple. Es una conquista. Ya. Bueno, en 60 años no ha repetido. No uno. repetió uno, ok. Samuel, tú conversaste ahorita sobre la normativa y uno se pregunta, viendo los acontecimientos, alguna tragedia que han ocurrido, el más reciente, el caso de San Cristóbal, que quizá, ojalá podamos apoyarnos en imágenes de lo que estamos hablando. Esa normativa entonces como que no tiene garras para castigar. O sea, en el caso de San Cristóbal, ¿qué ocurrió ahí? ¿Lo hizo una persona sin la acreditación? Una vez más, la ilegalidad. Aquí hay muchísimos maestros constructores construyendo. En el caso de San Cristóbal, ¿qué fue lo que ocurrió? La autoridad municipal se hizo de la vista gorda, no otorgó los permisos. Obra pública, ¿qué pasó? ¿Dónde tuvo la falla? Mire, yo quiero ser lo más didáctico que pueda para que el pueblo se edifique qué pasa con las obras ilegales y con ese tipo de ejercicio. Yo estuve allá presente, creo que tuve alguna declaración, me invitado por el presidente del CODIA. Sí, vamos a colocar la imagen. Que hizo una denuncia correcta y dijo claramente ahí que los dominicanos no queremos que lo regulen. Es una tendencia práctica. Pero Nadie le gusta que lo regulen. ¿Qué sucede con eso? Lo primero es que el caso particular de ese edificio, primero estaba construido, lo estaba construyendo, ya lo confirmamos, un no colegiado, una persona que no tiene el título de ingeniero. Que dicho sea de paso, maestro constructor, vamos a decir. No, es un ciudadano que estudió ingeniería, no terminó. Por cierto, muy amigo de la mayoría de los ingenieros allá, pero con la curiosa condición que es de lo que más construye en San Cristóbal. De hecho, han aparecido varios edificios construidos por él. Eso es lo primero.
al tener esa condición, escapa al Tribunal Disciplinario del CODIA. Ahora el CODIA, la misma ley, le da la prerrogativa, y en eso sigo siendo educativo, de al que hace el ejercicio ilegal, en este caso ese ejercicio ilegal, correcto, someterlo por ejercicio ilegal a la tribunales criminalmente a la justicia penal, que lleva cárcel muy débil, justicia ordinaria, muy débil y multa. Le adelanto a ustedes dos, no estoy autorizado, pero sé que el presidente del CODIA, porque humildemente participó en la comisión que tuvo a bien revisar con una serie de expresidentes, primero la ley que crea el CODIA y la ley de ejercicio profesional, que es la de que persigue el ejercicio ilegal, ¿verdad? Y a los infractores en el área de la construcción y en el ejercicio de cada una de las profesiones, no solo de la construcción, para hacer más severa, como usted dijo, ponerle más garra, porque está jugando con vidas humanas. claro. Entonces, volviendo al caso de San Cristóbal, ese ciudadano es el que más construye allá, porque aparentemente el que construye más barato, es el que construye con menos rigurosidad y totalmente desapegado a lo que establece la norma. Contrario a lo que creen el ciudadano común, el dominicano, que construir con un maestro constructor, con un diésel, con un albañil, es más barato que con un profesional de la ingeniería, es un gran equipo que a la larga los costos son mayores. Por ejemplo, ese edificio que se cayó inexplicablemente, por suerte se cayó sin que hubiese temblor, sin que esté terminado, sin que hubiese gente dentro, y lo que tiene que celebrar el elemento es que no hubo pérdidas humanas. Pero es evidente. ¿El inversionista perdió toda su inversión ahí? No, pienso que la pierde el ingeniero, porque él hizo un trabajo ilegal. Ya el inversionista lo demandará en lo civil. Correcto. ¿Qué ocurrió con ese constructor? ¿Lo sometieron? Bueno, ¿Está preso? el CODIA cumple con su parte, que es, y lo está haciendo a través de su jurídico, someterlo por el ejercicio ilegal a la justicia ordinaria y pedir hasta ahora lo que establece la ley, que vuelvo y digo que el CODIA solamente puede trabajar con la ley 6200, que es la que le atribuye al CODIA, claro, el ejercicio profesional, que lleva hasta 3 meses de cárcel y una multa ridícula. Ahora bien, el Estado Dominicano, concretamente el MIBE, que sustituye las funciones que tenía Obras Públicas, correcto, o sea, antes de crear ese ministerio, con respecto a la, de hecho, apoyado en la ley 675 de 1941 y apoyado en la ley 687 del 82. Esa sí tiene un poco más de garra para que el elemento pague ya por porcentaje de Obra Pública evalúa de qué magnitud era la obra que estaba haciendo este señor y que pague por eso, además de un periodo más amplio de cárcel si hay vidas humanas y ese tipo de cosas. Pero todavía sigue siendo flojo. Hay otra forma de ser, si se le busca la vuelta y se quiere, más drástico con ese tipo de práctica para detenerla, que sería ir al Código Penal, sí, donde se puede ese tipo acusar de usurpación de título. Y la usurpación de título es un crimen con grave consecuencia que lleva una sanción más severa desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de encarcelamiento. Porque de que tú te pongas como ingeniero, claro, no importa que tú no firmes, tú estás sustituyendo a un ingeniero. Y en caso de pérdida de vida es de homicidio involuntario. No, en el caso de pérdida de vida, segurito que los familiares del que pierde la vida. Claro, exactamente. Vamos con un abogado. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes se van a echar para atrás. Quisiera una preguntita, sí, antes de continuar con las sanciones. Específicamente en ese caso que estamos tratando de San Cristóbal, ¿qué falló? ¿El suelo o la propia construcción, según las investigaciones? Pero a simple vista, porque nosotros como profesionales tenemos que ser rigurosos. Y eso debía ser examinado por una oficina que está haciendo un trabajo extraordinario en este país, que es la ONESBIE. ¿Qué es la ONESBIE? La ONESBIE es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de las Infraestructuras y Edificaciones. Lo dirige un gran profesional, fue asesor mío de tesis, el ingeniero Leonardo Reyes Madera, de Santiago. Una institución en sismología en este país. Sí, efectivamente, de
de los discípulos de Pepín, el de Santiago, ¿verdad? Sí. De Coromina Pepín, Sí, el sí. profesor Coromina Pepín. Lo lógico es que hubiese hecho una evaluación como pudo hacerlo con el de recientemente el que pasó en La Vega. En La Vega, correcto. Más inteligente de la cuenta, al segundo día de haberse caído el edificio, aparentemente el constructor, que sabe que violó todo, fue y lo demolió y lo retiró los escombros. Los escombros. Que no hubo tiempo de hacer una evaluación científica, técnica, pero a simple vista, ahí falló, las columnas no resistían. El sistema de combinación de columna y viga era deficiente. Falló el terreno atrás estaban vaciando la última losa y parece que con el sobrepeso falló el suelo, que era de mala calidad. Pero eso no tuvo un estudio geotécnico de suelo, no tenía planos aprobados. Según me dicen, no me lo crean porque ya estoy especulando, estaba diseñado para 2 plantas, como suelen pedirlo, para pagar menos impuestos, y ahí va por la 4ª. Es que para uno es inaudito, es impensable que usted pone una línea de blog en su casa. Usted pone una línea de blog en su casa y a la media hora tienen policía pidiéndole los permisos y la cosa. ¿Cómo una gente logra subir 4 plantas? Ya le dije que el hombre tiene 8 o 10, o sea, es el que más construye allá, porque nosotros esa noche nos quedamos allá. El presidente del CODIA y quien le habla, y 2 colegas más. Y nos enteramos de muchísimas cosas. Y un papaupa, un padrote allá. Ahora, ¿qué provoca eso? Yo le dije que se iban, fíjense, el CODIA, cumpliendo con su papel de darle respuesta a la sociedad, acaba de terminar un seminario, un congreso internacional sobre sismicidad y vulnerabilidad en las construcciones. 4 días en un hotel del este. Una cadena de doctores PhD de Grecia, donde ha habido grandes terremotos. Turquía, recientemente. México, Chile, todos los países críticos. Chile, Cuba, por supuesto de aquí, Estados Unidos, un panel de expertos internacionales tocó esos temas de la vulnerabilidad y las situaciones críticas que se están dando porque nosotros, este país está en el medio de 14 fallas geológicas, ¿verdad? Que periódicamente tenemos terremotos, porque es una isla, sí. No podemos separarla. Eso no, el terremoto de Haití del 10 no fue en Haití, fue en la isla española, solo que fue allá, claro. En ese ladito. Entonces, ¿cuál es el peligro aquí? Que la inmensa mayoría de esas obras ilegales, que es como le llama el presidente del Código, lo que es, y que en términos informales, no cumplen con la normativa. Y algo más, en ese seminario, en ese congreso quedó evidenciado que, por ejemplo, desde 2006 a esta fecha, de alrededor de 700,000 viviendas que se han construido en este país, apenas el 2%, 14,000 y tantas, son legales. Ay. ¿Qué significa que son legales? Que cumplieron con la normativa de pasar sus proyectos, unos planos, una evaluación de suelo, cumplieron con ir a medio ambiente si lo necesitaba, porque si es turístico tiene que ir a ambiente. Claro. Cumplieron con ir al ayuntamiento, que tú lo mencionaste, que el ayuntamiento su papel es regular el uso del suelo. Claro. O sea, cuántas plantas me puede poner, no te puede pegar del vecino tantos metros. Pero lo estoy diciendo en términos ya, no te puede quedar de la calle tantos metros. Es alarmante esos datos. Está bien con los 14,000 y con el porcentaje que está bien, perfecto, eso están bien. Ahora, ¿qué acciones con las que no? ¿Qué acciones con las otras? Ahí voy. ¿Qué pasa? ¿Qué se va a hacer con las otras? Ahí hay 2 aspectos. Primero, la enorme cantidad de trabas que hay para usted construir una vivienda. O sea, las trabas, el freno que hay para construir una vivienda legal te empuja a la ilegalidad. Eso es lo primero. Porque se requiere eliminar burocracia. Enrique, pero lo primero que para tú construir en una propiedad tuya
una edificación de importancia tiene que tener el título. Si no, no te van a aprobar la licencia. La licencia implica obra pública, implica el ayuntamiento y toda la cadena de armar un set de planos, unos cálculos estructurales, un diseño arquitectónico, un diseño sanitario, un diseño eléctrico, ambiental si lo lleva. Y todo eso cuesta dinero. Y tiempo. Sí, tiempo. Dinero y tiempo. Y a veces crean lo que se llama una ventanilla única, pero a veces un proyecto de eso, tú te desesperas, dura 2 años dando vueltas. ¿Cómo va Te a ser? modifican para que cumpla con la normativa, porque hay algo bueno. Y la oficina que yo les recordé, Honestbee, está actualizando cada vez más, señores, las edificaciones públicas, haciendo esfuerzos para que se adapten, para que sean protegidas, para que sean menos vulnerables. Porque es que nosotros estamos sobre 7 placas tectónicas de riesgo. En esas placas tectónicas, señores, hay alrededor de 2.000 escuelas de este país, alrededor de 100 hospitales. Hay puertos, que por cierto usted trabajaba allá, carretera ni hablar. Y en cualquier momento, ¿verdad?, los terremotos no esperan ni avisan. Claro. Es un esfuerzo natural del terreno. La vulnerabilidad la provocamos nosotros construyendo imprudente, ¿verdad?, poniéndosela fácil. Los terremotos no son desastres, ni los ciclones, son efectos naturales Expresión de la naturaleza. Efectivamente. Entonces, con esa situación, se crean una serie de trabas y la gente odia legalizarse, frena, de hecho, y no como una denuncia contra nadie, y lo denunció el presidente del CODIA, por tanto puedo decirlo. En el este, con esas trabas, hay proyectos de esos, grandes proyectos de esos hoteleros, que lo terminan sin la normativa. ¿Cómo va a ser? Para brincarse todo ese proceso. No, porque entonces el MIBE, y creo que lo hacía Obra Pública antes, al final le hacen un estudio de vulnerabilidad, ok, ya terminaste, porque si esperan el papeleo, señores, miren. Como dice el librito, Oiga cómo es, usted lleva los planos, se lo aprobaron, después de dar un cucho 1000 vueltas. A veces, por eso es que se queja la Asociación de Productores de Vivienda. Usted va a arrancar, le ordenan la excavación de la zapatica. Cuando te va a poner ese acero, ese primer acero, y tienen que ir, pero a veces duran 3 semanas, pelea a veces acero y le llueve 3 veces. Después que le dan el ok al acero, entonces te ponen una fecha en la que tú estás autorizado a vaciar esa zapata. Y después van a medirte, tiene que sacar 3 todo ese tiempo encarece la posibilidad de construir. Llevarla para demostrar que el hormigón cumple con la resistencia adecuada. Ah, bueno, pero para comenzar la columna también tiene que esperar otra visita del MIBE de algún inspector que te Y no hay mande personal para eso. cuando en ellos el país puedan, porque las columnas son elementos estructurales fundamentales. Claro. Para que cumplan siempre. Por eso es que digo, siempre que esté legal el plano, ¿verdad? Porque si no está legal, no va a ir MIBE, ni tú pagas ni nada. Entonces, ese parque, ese escandaloso, cuando el presidente del CODIA dijo que el 87% de la construcción del país eran ilegales, alguna gente se escandalizó. Aparentemente estaba siendo conservador con lo que salió ahí en ese congreso. Quizás no tanta, porque a veces se pide una licencia por una vivienda y el urbanizador te hace 100 con ese, y por eso quizás pueden ser más. ¿Ves? Y aunque sea hay una licencia, Ya, hay 100 viviendas, correcto. pero digamos, por eso en vez de 2% puede llegar al 10 o al 15, pero siempre va a ser más de un 80%, porque por supuesto, dentro de esa vivienda informal están todas las viviendas de nuestros campesinos, sencillas, de zinc, ¿verdad? Correcto. De hecho, la mitad... no representan gran riesgo. Exacto, la mitad a la evaluación de 2010, que es el último censo que tenemos, el 60% de la vivienda eran de paredes de bloque, y el 58% la tenía el techo de concreto. Samuel, una sugerencia para el CODIA. ¿Por qué un día entre el CODIA, el BIME, digamos, Obras Públicas, la parte que le corresponde, no hace lo siguiente, al azar, vamos a tomar 100 planos a nivel nacional
de los planos aprobados y la construcción realizada. Vamos a hacer un descenso a esos 100 lugares y vamos a comprobar qué tan certero es los planos aprobados con la construcción realizada para ver el cumplimiento y entonces a partir de ahí establecer sanciones a los que están fuera y entonces eso ya llamaría una alerta a aquellos que estén en proceso de construir o construir en futuro, tener cuidado porque pueden ser también auditados de esa manera. Mira, breve porque se nos acabó el tiempo. Ya, no sería mala. Y quiero hacer una pregunta que no se puede no quedar sería también. mala idea, pero el gobierno ha comenzado bien. Fíjate que la oficina que te mencioné descubrió, por ejemplo, que la primera construcción que hay que proteger en este país, ¿tú sabes cuál es? Es el Palacio Nacional. Porque está una zona de riesgo y tampoco cumple con los códigos, porque los códigos se van evaluando cada año. Ya no cumple con los códigos. El Palacio no cumple los códigos de sismología. No, a los actuales, porque seguro que cuando lo mandó a construir, el que lo mandó a construir, no tuvieron que construirlo bien. No existían eso. Entonces, se va avanzando mucho, pero tenemos esa selva donde vivimos. Sí. Y contra eso, CODIA está haciendo sus esfuerzos para consolidar todo, para modificar la ley, de eso inclusive modificar la ley de su propia creación para que dure 2 años el ejercicio, porque en un año un presidente no hace nada. Y ya tiene los compiladores atrás por tumbarlo, ¿verdad? Claro que sí. Y modificar también la ley de ejercicio profesional para que haya sanciones más ágiles, de más efecto y que protejan más que la gente se cuide más porque afortunadamente celebramos que hay no hubo muertos, pero de La Vega hubo. Sí, claro. El hombre de la mueblería. Que correcto. Sí. Samuel, hay una pregunta que la gente se hace. ¿Tiene alguna responsabilidad el CODIA, los ingenieros regulados, miembros del CODIA, en la contratación de mano de obra ilegal? Nos referimos específicamente a la mano de obra haitiana, porque en las obras de infraestructura, rara vez uno veía, por ejemplo, un varillero que no fuera dominicano, un carpintero, un albañil, un plomero o un electricista, pero ahora la excepción es que haya un dominicano en una obra de infraestructura. ¿Alguna responsabilidad de los miembros del CODIA o hay algún instrumento que le permita a ustedes cumplir con el famoso 80-20? Bueno, mira, es que la realidad se ha impuesto a la normativa y ya la industria de la construcción, no solo la industria de la construcción, sino la agricultura, el propio turismo, la mano de obra haitiana que la gente entiende que es más barata, pero no es cierto. No es cierto. Y está tan cara igual. Ha sustituido la mano de obra dominicana. Sí, el dominicano en sentido general ha ido elevando a todos los otros estadios menos rudos de ganarse la vida. Y los ingenieros no somos exentos. Algunos erróneamente utilizan personal ilegal, pero otros se aferran porque el propio Ministerio de Trabajo te da oportunidad de hacer tu planilla. Y el que no está en esa planilla con los papeles se va. Y si tú corres riesgo de que si ese tipo se accidentó. Tiene claro problema. Efectivamente. Pero es una realidad a contrapelo de la voluntad. Ha sido una sustitución, así como nosotros hemos sustituido mano de obra norteamericana en alguna factoría. Digamos, la evolución de la sociedad y negar la realidad. La realidad se ha impuesto. Efectivamente, de eso. Pero los ingenieros en su mayoría cumplen su labor y el CODIA lo único que hace con los ingenieros, con sus construcciones, es lo que la ley le establece y es cobrar una tasa de las obras privadas de un 1 por 1000 del valor de la obra al contratista que es miembro del colegio, y la obra del Estado, y si es privada, un 2 por 1000. Pero finalmente cada uno tiene que cumplir su normativa y los haitianos, no hay manera, ya, Enrique, de volver atrás. Se nos fue el Quedan algunos maestros dominicanos todavía de experiencia. Nos pasamos del tiempo de la entrevista que habitualmente otorgamos a nuestras entrevistas porque está sumamente interesante, además con temas actuales, con situaciones actuales que había que abordar. Gracias, ingeniero Samuel Peña, fiscal nacional del CODIA en la República Dominicana, y gracias a ustedes por mantenerse prefiriendo a una mirada todos los viernes a las 9 de la noche. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas.